Mi segundo punto. ¿Y por qué un mundo con posibilidades ilimitadas? Todos los días descubrimos que la divinidad nos ha entregado un planeta que las posibilidades son ilimitadas. Todos los días descubrimos nuevas cosas que pueden suceder. Argentina termina de ser declarado la semana pasada, que casi no se le dio importancia a los medios masivos por razones obvias, porque era demasiado buena noticia para el país, el segundo país del mundo en sus reservas de gas no convencional, y el cuarto país del mundo en materia de petróleo no convencional. El gas no convencional se descubrió hace poco, el gas que sale de las rocas, etcétera, etcétera. El planeta tiene posibilidades ilimitadas totalmente, ¿no? En un planeta con esas posibilidades ilimitadas, ¿por qué una parte muy importante del género humano está condenada a vivir vidas muy cortas y a sufrimientos de esta magnitud? Para mí la razón central, lo vengo sosteniendo hace 30 años, cuando nadie decía estas cosas o se animaba, porque digamos el que decía estas cosas era automáticamente un semiparia, digamos, en la comunidad intelectual y desde ya en la comunidad política. La desigualdad, amigos, la desigualdad. El gran tema del género humano en el siglo XXI son las desigualdades. El mundo tiene todo para dar vida digna a todos, pero las desigualdades son las más atroces que ha habido nunca en la historia del género humano, ni en la época del Imperio Romano, y de los sistemas más aberrantes de la historia, las desigualdades tuvieron la magnitud que tienen actualmente. ¿Por qué les digo esto? Yo lo he referenciado estadísticamente de todos los modos posibles, digamos. Hace 25 años escribí mi primer libro sobre la desigualdad, etc. Todos mis libros fueron prohibidos por la dictadura militar. Tengo ese honor inmenso, digamos. Klicksberg fue prohibido formalmente por la dictadura militar, junto con la matemática. Era joven en la época de la primera dictadura, la de Onganía, era muy joven. Además, me hicieron el honor ya desde aquella época de que todos mis libros eran totalmente, junto con la matemática moderna y los libros de Freud, etc. Yo hablaba de la desigualdad en todos mis textos. Y hoy el 1%, y prevenía, digamos, hoy el 1% más rico del planeta tiene la mitad del Producto Bruto de todo el planeta. Y del otro lado, el 50% tiene el 2% del Producto Bruto de todo el planeta. Esto significa la peor distribución del ingreso que ha tenido nunca el planeta en su historia. En términos muy prácticos, 400 personas en Estados Unidos tienen más que 150 millones de americanos. 400 personas. Se lo deben a Bush. Así como con nosotros le debemos a Menem que haya crecido fenomenalmente el número de personas sin agua potable en el Gran Buenos Aires porque entregó concesiones salvajes bajo normas de corrupción total y organismos reguladores que eran cooptados totalmente por las empresas privadas desde Suez en adelante que tomaron las concesiones. Bueno, el 1% más rico de Estados Unidos se hizo infinitamente más rico gracias a Bush. Le desgravó, les quitó los impuestos, dejaron de pagar impuestos virtualmente. Inventó un sistema fiscal por el que General Electric pagó el año pasado 0 impuestos. Es una de las 3 o 4 empresas mayores del planeta, tuvo utilidades fabulosas, etcétera, pagó 0 impuestos. Porque gracias a las degradaciones fiscales de Bush, las multinacionales hoy declaran sus beneficios en paraísos fiscales y sus gastos en los lugares donde los impuestos son más caros. Y como no hay ningún poder de regulación actualmente internacional ni legislación que pueda confrontar este juego, que les fue facilitado totalmente en Estados Unidos por Bush, entonces dejaron de pagar impuestos. Apple está en medio de un escándalo, ¿no? El productor de estas elegantes iPods es un evasor fiscal, pero en escala gigantesca, ¿no? Todo para Steve Jobs y su familia, 0 para el género humano. Steve Jobs no es un héroe, es un antihéroe,
Es todo lo contrario, jamás dio un centavo para ninguna causa de utilidad pública. Trabajaban para él en China 1.200.000 personas, que son las que producen el iPod, bajo condiciones de esclavitud forzada, ¿sí? Pagándoles $30 por mes y trabajando 15 días seguidos sin ningún feriado intermedio. Pero además no pagaba impuestos. El Congreso de Estados Unidos llamó a declarar hace poco al actual presidente de la empresa para decirle por qué Apple paga el 4% de sus... Es la empresa más rentable de la historia. Nunca ninguna empresa ganó tanta plata en tan poco tiempo. Paga el 4%. Y el contribuyente americano promedio, o sea, los que trabajan todos los días, 8, 10, 12 horas, el pueblo americano es un pueblo muy trabajador, paga 35% de impuestos. Y la familia de Steve Jobs, 4% de impuestos. Entonces, las desigualdades no llueven. Las desigualdades son producto de políticas que han manejado básicamente el 1% que se favoreció con las desigualdades. Los ejemplos son infinitos, pero los resumo en uno que me llena de indignación cada vez que lo cuento, ¿no? De una fuente indubitable, digamos. La revista Forbes es la que hace el ranking de los 400 más ricos del planeta, ¿no? Es un ranking perverso totalmente, porque los diarios de todo el mundo replican, este salió primero y el año pasado salió tercero, y nos insensibilizan frente a lo que significa todo eso. Esas 400 personas tienen actualmente un Producto Bruto mucho mayor que el de Francia, de toda Francia sumada, digamos, el quinto país del planeta, y además cada vez lo que tienen es mucho más, o sea, van ganando todos los años respecto al 99% restante del género humano. Entonces, la tabla que habría que publicar es la tabla de cómo ganaron ese dinero y si rinden cuentas y cómo hacemos para mejorar una situación totalmente imposible de admitir moralmente, ¿no? Ya Platón decía que la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen no debería ser nunca mayor a 3-1, decía Platón, ¿no? Entonces, los 400 más ricos tienen más de 10.000 millones de dólares en adelante cada uno, digamos. Entonces la revista que se dedica a propagandizar, digamos, una de las que se dedica a propagandizar esto, y que nos insensibiliza, ¿no? Porque entonces estamos casi admirando a estos 400. O sea, los quieren convertir en los héroes del género humano, digamos. Todos deberíamos seguir el camino de Steve Jobs y del dueño del fondo buitre con el que nos estamos enfrentando en los tribunales, etcétera, el señor Singer, que tiene 9.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. Steve Jobs ganó su dinero porque la Apple le sale monedas porque explota a 1.200.000 trabajadores. Y a nosotros nos las vende a los precios $500, $600, etcétera. Entonces la diferencia permitió que Apple sea la empresa más rentable de los últimos años, etcétera. Y el dueño del fondo buitre, el señor Singer, se dedica a comprar deuda de países quebrados y después compró la deuda argentina por el 6% de su valor y nos pide el 100% más los intereses usurarios acumulados. No le interesa ninguna negociación. Él juega al poder político y mediático para tratar de imponer su voluntad. Hace poco tiempo atrás, un país africano debía al fondo buitre, al fondo de Singer, por lo mismo, compró a 3% y quería cobrarle el 100%. Y había una hambruna en ese país africano. Entonces el Banco Mundial le prestó $100 millones para el hambre. Singer los embargó, le robó los $100 millones, ¿no? Ese es el tipo que estamos enfrentando en los tribunales en este momento, ¿no? Cuando alguno de los medios dominantes en la Argentina dice que Argentina debiera pagar, finalmente, el humor es lo único que puede pagar a quién.
a Singer, que tiene 9.000 millones de dólares a costa de 42 millones de argentinos. O sea que él, en lugar de 9.000, nos está embargando por 3.000 millones. Que nosotros le demos 3.000 millones de dólares a un tipo que se dedica exclusivamente a buitrar en el mundo, para que tenga 12.000 y empobrezcamos a 42 millones. Cuando la presidenta dice yo soy la presidenta de los 42 millones y esto no se va a hacer, está diciendo algo muy concreto, muy concreto. Y nos vamos a rebelar, dice la presidenta, si el fallo finalmente se encuentra, nos vamos a rebelar contra el fallo. No lo vamos a cumplir. Veremos qué sucede porque, como es un jugador tan despiadado, gran parte de Wall Street se ha plegado a la Argentina en el fallo, porque el 93% de nuestros acreedores hemos negociado la deuda, les estamos pagando bien, y lo que Singer quiere es que embarguen al 93% para él cobrar su pedazo como cuervo, digamos, del escenario económico, etc. Entonces, las desigualdades, tal vez les completo la historia que les quiero contar. El último número de la revista Forbes tiene una historia de 6-7 páginas, que es la siguiente. El príncipe de Arabia Saudita, hay varios príncipes, pero uno de los más importantes de Arabia Saudita está peleado a muerte con Forbes. Entonces, Forbes cuenta la historia. Este hombre tiene un problema central en su vida. ¿Por qué Forbes no lo pone entre los 10 primeros de la lista? Lo pone entre la decena siguiente. Está siempre entre el 20 y el número 11. Y el problema central de su vida, así lo cuenta Forbes. No es una historia, digamos, del Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es una de las revistas, es la revista del 1%. Entonces la revista cuenta de que hizo de todo en los últimos 5 años para obligarlos a ponerlo, y que a la revista no le da. O sea, cuando analiza sus balances y todo lo demás, tiene 19.000 millones de dólares. Entonces, eso no le da para estar entre los 10 primeros. Entonces los ha chantajeado, intimidado, demandado judicialmente y tratado de corromper y de seducir y de todo lo demás. Ha hecho todo. La revista cuenta todo lo que ha hecho el príncipe para tratar de conquistar su lugar en las posiciones. La revista revela los entretelones de la vida del príncipe. O sea, cuenta cómo vive el príncipe de Arabia Saudita. Entonces cuenta de que tiene una casa con 2.000 habitaciones y tiene una quinta de reposo con 60 piletas de natación, y que se compró un Boeing 747 para uso personal, pero como después salió el Airbus 310, se compró un Airbus 310, ¿no? Que es el avión que más pasajeros puede trasladar en el mundo. Y en el avión, estimados amigos, en el avión instaló, cuenta la revista, un trono. ¿Se imaginan? El tipo con un trono en el avión para que lo vean su séquito, porque ¿quién viaja en el avión? Es el avión privado de él, ¿no? Eso es el 1% más rico del planeta. El 80% del pueblo saudita no completa la escuela secundaria, la discriminación hacia las mujeres es total, es una dictadura sanguinaria, el menor intento de disidencia es penado con la represión más brutal, etc. El príncipe tiene un problema en la vida, que es cómo llegar a estar entre los 10 primeros. No es demasiado diferente del latinoamericano que ocupó el puesto número 1, ahora está, en desgracia, bajo el puesto número 3. El otro día se publicó que Slim dejó de ser el número 1 y pasó a ser el número 3. ¿No? Y entonces el presidente de un fondo de inversión de Wall Street, de un fondo duro, ¿vamos?, dijo, qué buena noticia que Slim haya dejado de ser el número 1 y haya pasado a ser el número 3, dijo. Porque ¿cómo puede ser que sea el número 1 en un país que tiene el 50% de población pobre?
O sea, eso nuevamente, no dicho por un antropólogo de izquierda radical, por un miembro de la Cámpora o del grupo de Boedo, sino por un magnate de Wall Street con sentido común. Dice, ¿cómo puede ser que en un país como México, de 110 millones de habitantes, el 50% está por debajo de la línea de la pobreza y un tipo solo es el número 1 del mundo en riqueza? Y bueno, preguntemos, ¿y por qué Slim es ahora el número 3? ¿Por qué? Porque hubo un Menem en México que se llamó Salinas, era el presidente de México al mismo tiempo que Menem era el presidente de la Argentina. Y Salinas le regaló a Slim el monopolio total de las telecomunicaciones en México. Entonces el señor de Wall Street dice, bueno, por fin los mexicanos van a poder respirar porque pagan por telefonía celular y por telefonía fija la tarifa más alta del planeta. O sea, los mexicanos hicieron la fortuna, es un monopolio en un área totalmente fundamental. Y resulta que el nuevo presidente de México decidió por primera vez, se animó, digamos, en un pacto político con las principales fuerzas políticas de México, a mandar un proyecto de regulación del mercado de telecomunicaciones. El proyecto fue aprobado por el Congreso. Ahora viene la parte más difícil, que es la implementación. Y entonces las acciones de las empresas de Slim bajaron automáticamente, porque no va a tener más el monopolio de las comunicaciones en México. Ese es el 1%. Y el 1% se las arregla para ser cada vez más próspero, ¿no? A través de manejar gobiernos, de manejar imperios mediáticos, de jugar muy duro y fuerte a derrumbar gobiernos, y a derrumbar todo lo que puedan ser focos de disidencia. O sea, juega la política en gran escala, tras bastidores, en gran escala. Y ha logrado concentrar cada vez más todo el patrimonio del género humano. Estas desigualdades gigantescas se expresan políticamente. O sea, ¿cómo uno puede explicar de que en Europa se sigan aplicando las políticas de austeridad desde hace 5 años? O sea, son las mismas políticas que se aplicaron en la Argentina en los años 90. Todos los días dan resultados peores que el día anterior. O sea, este año el Producto Bruto de Europa va a caer negativo, 0,6%, negativo directamente, lo que va a significar mucho más pobres, desempleados. Y los indicadores Klicksberg, yo tengo una serie de indicadores que realmente soy el único economista que los plantea en el centro del escenario. Uno de los indicadores Klicksberg es la tasa de suicidios en los países. Cuando sube un punto, sube la tasa de desocupación, sube un punto la tasa de suicidios, de desocupación de mediana duración. Sube un punto la tasa de suicidios. Subió en Grecia, el Producto Bruto griego cayó 30% gracias al Fondo Monetario Internacional, la Troika, la Unión Europea y el Banco Europeo en los últimos 5 años, 30%. La tasa de suicidios subió un 40% entre el 2011 y el 2012 en Grecia, ¿no? Indicador Klicksberg. Tengo otros en la misma dirección, desde ya los del agua potable y los de la alimentación, etc. El 1% está imponiendo a toda Europa políticas que solo benefician al 1%. Porque si la política no funciona, la política de austeridad, hay cada vez más desempleo, no se resuelve ninguno de los problemas que dijeron que iba a resolver. Todo está peor, o sea, Europa se está hundiendo, casi toda Europa actualmente, ¿no? En Italia la tasa de suicidio subió un 15% en el último año. En España hubo, se los traje especialmente porque es una fuente, no es nuevamente el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sino es un diario bastante conocido, ¿no? Se llama La Nación, ¿no? Entonces vean ustedes, hace pocos días, dolorosas cifras del deterioro social en Europa, La Nación. Entonces dice acá
350.000 órdenes de desalojo emitidas en los últimos 4 años en España. 80.000 solamente el año pasado. O sea, la gente no puede pagar más ni los alquileres ni las hipotecas y entonces la echan a la calle. El monto de suicidios ha subido así. Algunos de los que no pueden pagar, casi siempre los suicidios son de pequeña clase media. O sea, los pobres ya están curtidos por la vida, digamos. La gente de clase media, lo que pasó en la Argentina en los 90, se siente totalmente descolocada, además está acostumbrada a trabajar, pagar, no entiende otra cosa. De repente la acorralaron en la economía. En Italia se cierran 100.000 pymes por día. 1.000 pymes por día, por las políticas económicas que aplicó Monti y antes Berlusconi, digamos, una de las figuras más, digamos, regresivas de toda la historia del último siglo, ¿no? Un psicópata sexual, dueño de todos los medios de Italia y primer ministro. Ahí se juntaron todas las identidades, ¿no? El gobierno de las orgías, de la corrupción y que hundió la economía italiana. Monti lo continuó como tecnócrata, ¿no? Sigo con La Nación. 40% en Grecia es el porcentaje de aumento de suicidios en 2011 respecto al año anterior. O sea, no estoy solo en afirmar esto, ¿no? La diferencia es que ellos sacan conclusiones totalmente opuestas a las mías, ¿no? Si no sacan las conclusiones. Muestran los datos, dice que está muy mal, la recesión se adueña de la Unión Europea e irrumpe en una golpeada a Francia. Muestran los datos, dice que todo está muy mal y después la conclusión es que hay que seguir haciendo neoliberalismo, ¿no? Es un poco extraña la conclusión, ¿no? Francia, 22,5% es la tasa de pobreza de jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Y por qué se siguen haciendo las políticas de austeridad? Porque benefician al 1% más rico. Porque el 1% más rico son los acreedores de los países europeos, son los grandes grupos financieros internacionales. Entonces están sometiendo a toda Europa a un sacrificio de todo a favor de que se pague la deuda. Entonces se cierran las oficinas estatales de todo tipo, se corta el gasto público brutalmente, se echa masivamente a los funcionarios públicos a la calle, se destruye el sistema social y todo eso se usa para pagarle la deuda al 1% más rico, que es una deuda con intereses usurarios hace mucho tiempo, a tasas altísimas de interés, etc. Entonces, segundo punto, la causa de por qué el planeta no puede dar vida digna a todas se llama las desigualdades. Si no se combaten las desigualdades, va a ser muy difícil modificar la situación. Porque además las desigualdades condicionan el poder mediático y el poder político. Berlusconi, ¿por qué sobrevivió Berlusconi? ¿Y por qué logró seducir a una parte del pueblo italiano, ¿no? Porque reúne, que hace orgías permanentes en su casa, documentadas, etcétera, que tiene 10 juicios probados de corrupción, que fue aliado de la mafia. ¿Cómo logró sobrevivir un personaje de ese tipo? Bueno, maneja todos los medios importantes de Italia, ¿no? Entonces, su poder económico le permitió manejar el poder mediático. El poder mediático le permite manejar el poder político y convertirlo en poder económico. Entonces, inventó una cantidad de leyes mientras estuvo al frente de todo, exclusivamente las leyes Berlusconi, exclusivamente para que los jueces no lo pudieran condenar o para levantar las innumerables condenas que ya ha recibido en los tribunales. Es como si Menem hubiera tenido el poder en el Congreso argentino, o sea, perdió todo poder de ninguna índole, toda legitimidad de ninguna índole, para hacer una ley que convierta en delito no punible el contrabando de armas. Eso hizo Berlusconi, permanentemente, digamos, lo iban condenando los jueces y él iba haciendo aprobar leyes por las que se eliminaba el delito, digamos, porque concentró todo. Una de las causas por las que cayó, una causa central de la que se habla poco normalmente, fueron que los muchachos y las chicas jóvenes inventaron un imperio mediático en Internet.
sea, la única manera de combatir a Berlusconi, cuando fue un referéndum fundamental, él estaba en el poder y hubo un referéndum fundamental. Le ganaron el referéndum en Internet. O sea, crearon en Internet todo un mundo, digamos, con audiciones humorísticas, todo un ofrecimiento de una oferta cultural es fascinante para alguien como vos que ha encabezado todo el gran movimiento por el cine en la Argentina. Crearon en Internet una oferta paralela a la de los medios, digamos, del sistema. Y eso fue clave en que Berlusconi perdió ese referéndum, que fue un momento muy importante en su pérdida del poder político, etc. La desigualdad es el tema central. La desigualdad económica que después se traslada a todas las otras esferas. Mi tercer punto. Hay una legitimación permanente ideológica de que todo anda bien o que si no anda bien va a andar bien. Entonces, acá están las noticias, son objetivas, estos son los datos, pero el análisis llega a conclusiones opuestas. El Fondo Monetario es casi un personaje que solo Freud podría entender cabalmente, ¿no? La semana pasada hizo un análisis autocrítico muy fuerte. Dijo, nos equivocamos. Ya lo hizo hace 3 meses atrás, yo he escrito sobre eso, etc. Pero la semana pasada dijo, nos equivocamos, subestimamos totalmente el impacto que las políticas de austeridad iban a tener sobre las economías de los países en los que se aplican. Lo subestimaron en un 300% nada más, según ellos dicen. O sea, dijeron que la reducción del Producto Bruto, mientras se restablecen los equilibrios, iba a ser un 0,5% y fue por lo menos un 1,5%. Entonces dijeron, nos equivocamos totalmente. Y la semana siguiente estaban en Grecia obligando al gobierno a cerrar la televisión estatal. O sea, forman parte de la troika, que son las 3, las otras 2 son peores todavía. Son iguales o peores, es muy difícil porque son todos, etc. Entonces, por un lado, nos equivocamos. Y por el otro lado, ¿cuándo despiden a los 50.000 funcionarios que les hemos exigido despedir? Ya, tienen que hacerlo ya, en los próximos 2 meses, si no les cortamos el préstamo.